vosotros me conocéis porque soy profesora de esta facultad, pero de otro tipo de asignatura, de estrategia. Y hoy pues os voy a hablar de algo bastante diferente y de algo que está pues, bastante de moda en los últimos años. Este es un seminario como otros tantos muchos que se han celebrado en esta facultad en los últimos años. En este caso yo voy a hablar de la inteligencia emocional y voy a ver su aplicación a las empresas de éxito. Daré algunas claves para aplicarlo a la vida personal, a la laboral y también daremos algunas claves de qué están buscando a día de hoy las empresas. Y ya os anticipo que la mayor parte pues personas con bastante inteligencia emocional, que las diferencian de la igualdad de currículum académico. Bueno, cuando empiezo este tipo de ponencias me gusta comenzar siempre con esta frase de aquí, esta frase. La base de la inteligencia emocional son las emociones, a las que a menudo pues no le hacemos mucho caso, son algo que pasa y que no le prestamos la debida atención. Espero que a partir de este seminario se la prestemos un poquito más, porque esas emociones, eso que sentimos en un momento dado, puede condicionar nuestros pensamientos futuros y nuestras acciones. Y de esa manera pueden condicionar incluso, si de alguna manera las grabamos dentro de nuestro cerebro, pueden condicionar nuestro futuro. A mí me gusta comenzar con una pequeña anécdota, esta viñeta, porque es algo que puede pasarle a cualquiera. Aquí, si veis, pues hay un par de niñas que están hablando y al fondo hay un niñito que las niñas no sabemos de lo que están hablando, pero el niño empieza a pensar que las niñas están hablando de él. Sigue dándole vueltas sin que haya pasado absolutamente nada más, quisiera saber qué dicen de mí, sigue con su pensamiento redundante, cada vez se siente peor, caramba, me sentía también y ahora estoy deprimido. Se va deprimiendo, se va cabreando, etcétera, etcétera. Fijaos que las niñas ni han hecho nada ni han dejado de hacerlo. Y al final, en un poquito rato, pues, ¿por qué siempre alguien tiene que echarme a perder el día? ¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente hemos visto, o lo que es la realidad, lo que todos podemos observar, es que había dos niñas hablando y el niño, a través de sus pensamientos, que pensaba que estaban hablando algo mal de él, pues ha empezado a sentir emociones negativas, cada vez peor, esas emociones que si no sabemos pararlas van creciendo, hasta que al final del día pues ha conseguido estropearse el día completamente. Esto es un fenómeno muy conocido a nivel de psicología, esto es lo que se llama personalización, que algo que esté pasando nosotros directamente atribuyamos que está relacionado con nosotros mismos. Y puede ser que sí o puede ser que no. Pues es que ahora paso por ahí, estoy pasando por el pasillo y saludé a un compañero y por lo que sea no devuelvo el saludo. Y ya empecé a pensar, esto es que ya no me quiere hablar, ya no quiere hacer trabajo conmigo, esto es que le he hecho algo malo. No ha pasado nada, simplemente que no se ha dado cuenta. Pero ante ese pensamiento se han activado una serie de emociones que como no las paremos, nos pueden ir condicionando cómo nos sentimos a lo largo del día e incluso nuestros comportamientos, porque si ya te vas cabreando, eso se va a trasladar a todos los comportamientos que tú tengas a lo largo del día. Entonces, fijaos cómo nuestros pensamientos son muy importantes, hay que vigilar mucho de dónde salen, porque eso atrae una serie de emociones y las emociones, si no sabemos pararlas, regularlas a tiempo, pueden hacer que nos arruinen el resto del día, el resto de la semana o el resto del mes. Y ahora veréis a lo largo de la presentación cómo esto puede ir pasando muy fácilmente. Las emociones además son altamente contagiosas. Lo que siente otro rápidamente lo cogemos nosotros. Bueno, pues con esto quiero evidenciar la importancia que tienen las emociones, hasta qué punto una emoción puntual, que te crees que algo está pasando contigo, te puede condicionar tu comportamiento y te puede echar a perder el día. Así que, más ojito del que le prestamos a las emociones, que hasta ahora han sido una grande desconocida. Y me gusta poner este ejemplo porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, esto es el día a día. Bueno, ya una vez vista la importancia que pueden tener las emociones condicionando nuestros pensamientos y nuestras acciones, vamos a ver un pequeño índice de cómo yo voy a estructurar esta presentación. En la primera parte vamos a hablar del nuevo entorno y por qué en este nuevo entorno, en el siglo XXI, es cada vez más importante la inteligencia emocional y por eso no paráis de recibir seminarios y entrenamientos en inteligencia emocional. Después vamos a ver los distintos tipos de inteligencia. Ni existe solo la inteligencia académica, ni existe solo la inteligencia emocional. La inteligencia de cada uno de nosotros
es un conjunto de muchas inteligencias. Entonces nosotros vamos a ver todos los que existen y vamos a centrarnos en la que hoy nos interesa, que es la emocional. Vamos a ver un poquito de las ciencias que estudian todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, que al final es el que regula por gran parte, casi todo lo que hacemos y que condiciona el que tengamos una u otra emociones. Vamos a hablar de la neurociencia y vamos a ver un par de vídeos que espero que os llamen la atención. En el cuarto punto vamos a ver ya la inteligencia emocional detalladamente. Vamos a ir desglosando su definición y las competencias que la forman. Y vamos a ir viendo cómo podemos ir entrenando parte de esas competencias. Hasta que nos demos cuenta de que la inteligencia emocional, gracias a Dios, no es una cosa que se tiene y no se tiene, sino que la podemos entrenar y trabajar si queremos. Y al final vamos a ver algunas aplicaciones más de esa inteligencia al mundo de la empresa. ¿Qué es lo que buscan las empresas? ¿Cómo podemos resultar nosotros interesantes para las empresas? Bueno, pues empezamos. Empezamos por el nuevo entorno. Lo único que está claro en el mundo en el que nos movemos, sobre todo si relacionado con la empresa, es el cambio. Todo cambia y además todo cambia muy rápido. Y en medio de esos procesos, la mayor parte de las empresas están llevando a cabo una serie de reconversiones. Los recursos humanos están sufriendo mucho en ese aspecto. Pero al final, ¿con quién se quedan las empresas? Las empresas se suelen quedar con los recursos humanos que son más responsables y más participativos, aquellos que muestran más empatía. En definitiva, las empresas están empezando a evaluarnos con un criterio determinante, que es cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con otros. Y esto, aunque no lo hayamos visto todavía, os anticipo ya que esto es la definición pequeñita de inteligencia emocional. Ser inteligente emocionalmente es saber llevarse bien con uno mismo, conocerte a ti mismo y gestionar bien tus emociones, y eso automáticamente va a repercutir en cómo te relacionas con otros. Van a mejorar muchísimo tus relaciones con los demás. Pues eso, que ya os digo que es la definición simplificada de inteligencia emocional, es lo que están empezando a valorar más las empresas. Aquí tenéis un ejemplo de Google. Aquí tenéis a un responsable de recursos humanos de Google, una entrevista que se le concedió hace unos años, y Google, que es famoso por tener los mejores expedientes dentro de su empresa, pues a día de hoy ya no busca esos grandes expedientes, sino que ellos buscan otras cosas. Te dice claramente que el expediente académico no sirve para nada. No hay que ser tan tajante, los expedientes están ahí, pero a igualdad de expedientes, a igualdad de condiciones, ellos ya empiezan a mirar otras cosas. Y eso se nota mucho en cómo te están haciendo las entrevistas de trabajo, porque van a buscar cómo reaccionas a cualquier cosa. Ellos ya, en lugar de preguntarte cuántos másteres tienes, o cuántas carreras, o cuántos idiomas haces, lo que hacen es hacerte preguntas de control, a través de las cuales van a saber tu grado de inteligencia emocional. Un ejemplo, pues dame un ejemplo de una ocasión en la que hayas tenido que resolver un problema analítico difícil. Poneos que eso lo preguntan a vosotros. En la medida en la que contestéis lo que contestéis, ellos ya están sabiendo qué consideras tú difícil, cómo lo has enfrentado y cómo te has sentido cuando lo has hecho. Están testando directamente vuestra inteligencia emocional. Y no tenemos que irnos a Google para que pasen estas cosas. No tenemos que irnos a alta empresa. Ayer antes de ayer hablaba yo con la directora o la empresaria de American Secret, que es una empresa de estética de aquí de Granada, y me contaba un caso pues muy parecido. Dice que llega un chico de nuestras titulaciones, carrera en LADE, 2 o 3 máster, y llega y se ofrece y le dice: mira, yo quiero trabajar contigo, y esto y esto y esto es lo que tengo que hacer, y en esto tengo experiencia. Y a la mujer solo se le ocurre preguntarle: y con todo lo que sabe y lo bien que sabe hacerlo, ¿por qué no montas tu negocio? El chico no se le ocurre otra cosa que responderle: con lo mal que están las cosas, ¿qué pensáis? ¿Que lo contrataron? Directamente ella te dice: yo no quiero en mi empresa a nadie que piense de esa manera. Si piensas que todo está perdido, pues todo está perdido para ti y para mí. Y eso es lo que vas a hacer en la empresa. Entonces, que tengamos claro que esto lo hace Google, pero que esto lo hacen los empresarios de aquí de Granada, que cada vez se nos está evaluando más por cómo respondemos. Y cómo respondemos está muy basado en
cómo tenemos de desarrollada esa inteligencia emocional y nuestro sistema de creencias. Así que con esas cosas hay que tener cuidado, y si no somos naturalmente inteligentes emocionalmente, pues es una competencia que se puede trabajar. Hasta ahora esto había pasado desapercibido, pues cualquier cosa que estuviera basado, cuando hablábamos de inteligencia emocional, pues era como, esto es algo que está basado pues en intuición, en una sensibilidad especial, y de alguna manera era un poco como despreciado, pero vamos, cada vez más se están dando cuenta dentro de las empresas, altísimas o grandísimas empresas, que quizás la clave para tener éxito en el siglo XXI sea la gestión de las emociones. Cómo seamos a nivel de a la hora de gestionar nuestra inteligencia emocional, cómo nos comportamos con nosotros mismos y cómo nos comportamos con los demás. Bueno, puesto ya en escena el por qué se estudia cada vez más, por qué hay cada vez más seminarios, por qué se nos intenta formar, es porque es muy importante, aunque sea una cosa muy, digamos que muy blanda, algo que no podemos testar directamente en exámenes y demás, es muy importante. Vamos a ver, lo segundo que íbamos a ver eran los distintos tipos de inteligencia. ¿Qué era la inteligencia? Pues la inteligencia ya sabemos que ha sido estudiado desde hace muchísimos años por muchísimas disciplinas, filosofía, medicina, psicología, y al final, casi hasta hace nada, pues cuando querían medir nuestra inteligencia, lo que nos hacían era una serie de test, casi siempre respondíamos a problemas técnicos, a problemas numéricos, y a partir de ahí te daban un número. Tú tienes un 120, tú tienes un 150, tú tienes un 125. Y eso era nuestra inteligencia emocional. Afortunadamente, eso, o esa definición tan limitada de inteligencia, que es lo que seguimos llamando coeficiente intelectual, inteligencia académica, ha pasado un poco de moda. Porque este hombre, Howard Gardner, en el 83, a través de sus estudios se dio cuenta de que la inteligencia no era únicamente de un tipo, sino que podía haber hasta 8 tipos diferentes de inteligencia. La lógico-matemática, que era la que estaba incluida en el coeficiente intelectual que anteriormente he mencionado, la espacial, cómo nos orientamos y demás. No hay gente que es muy buena con los GPS, con las rutas, con los coches, es un tipo de inteligencia, hay unas personas que las tienen más desarrolladas que otras. Lingüística, cómo hablamos y cómo nos desarrollamos en otras lenguas. La musical, la gente que tiene dotes especiales para tocar instrumentos o especial sensibilidad para componer. La corporal, cómo transmitimos con nuestro cuerpo. La interpersonal, cómo nos relacionamos con los demás. Intrapersonal, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y la naturista, cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Entonces estamos viendo que ya lo que llamamos inteligencia no es una cosa bastante o tan limitada como lo que estábamos viendo antes, sino que podemos ser inteligentes en muchísimos aspectos. Para decir que una persona es más o menos inteligente tendríamos que hacerlo a nivel completo, evaluando todos esos tipos de inteligencia, no solo lo bueno o lo malo que somos con los números o con algunos problemas técnicos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hasta ahora medir todo esto en un único test para darnos un resultado de inteligencia es muy difícil, se está trabajando todavía en eso. Pero bueno, que si no somos especialmente buenos con los números, si no tenemos un 154 coeficiente intelectual, podemos ser muy inteligentes en otros aspectos. Esto nos está abriendo nuestro porcentaje. Resaltar, como ya os he dicho antes, que de estos 8 tipos, pues 2 ya os sonaban, ¿no? El interpersonal y el intrapersonal. Cómo me gestiono yo conmigo mismo, cómo me gestiono yo con los demás, es la inteligencia emocional. Entonces, vemos que es muy importante y que entra en el cómputo total. Vamos a ver un poquito más qué es la inteligencia y para qué nos vale. La inteligencia en sí está formada por un conjunto de variables que hace que se active o de los que depende la inteligencia, como son pues, la atención, capacidad de observación, concentración, el que yo pueda aprender, etc. Si yo no tengo ese tipo de variables, por muy listo, lista o inteligente que yo sea, no voy a poder absorber nada. Porque si yo no le presto atención a las cosas, para mí es como si no existen.
Si yo no tengo concentración, aunque esté viendo las cosas, no las voy a retener. Si no le presto atención, no voy a aprender. Y en este aspecto hay que tener cuidado, porque de eso depende muchísimo. Muchas veces no es que sean más o menos inteligentes, es que las variables que dependen de ellas no las estamos trabajando bien, las anteriores o las posteriores, o estamos despistados, o tenemos un entorno especialmente estresante, o nos sentimos mal, o nuestro mundo emocional está un poco descolocado y hace que nos despistemos. Entonces tenemos que tener las variables de captación de información y demás bastante, digamos que abiertas. Y aquí sí me gusta resaltar que, sobre todo lo que es atención, observación y maneras de captar, pues en esto puede tomar un papel muy importante lo que son las emociones. Cualquier cosa que nosotros le aprendamos, que se fije con una emoción, es decir, que cuando nosotros estemos aprendiendo eso, ese algo haya desencadenado en nosotros una emoción especial, quedará grabado para siempre, hasta que nosotros decidamos borrar. Y para esto me vale un ejemplo muy básico que suelo poner, y eso que a vosotros os queda muy lejos. Pues por ejemplo, ¿sabéis dónde estabais vosotros el día que cayeron las Torres Gemelas? ¿El día del atentado? ¿Os acordáis, verdad? ¿Dónde estabais tal día como hoy el año pasado? Ni idea. Pues así pasa con todo. Estas variables que os estoy diciendo que condicionan y que al final nosotros seamos más o menos inteligentes, cada vez los neuropsicólogos se están dando cuenta que no puede haber aprendizaje sin emoción. Si yo ahora aquí os cuento un rollo y no os dice nada, antes de que yo termine de hablar lo habréis olvidado. Cuando hayáis salido por esa puerta no os quiero ni contar. Pero yo y cualquiera que venga. Todo lo que se fija, lo que centra nuestra atención, nuestra capacidad de observación, nuestra concentración, casi siempre va fijado por una emoción. A mí me ha despertado algo diferente, me ha hecho gracia, me ha sorprendido, me ha asustado, me ha parecido algo diferente. Entonces, fijaos que también seguimos remarcando la importancia que tienen las emociones en nuestra vida. Cualquier cosa de la que os acordáis, mucha gente tiene miedo a conducir porque un día tuvo un pequeño golpe y se le generó una emoción mala y a partir de ahí es incapaz de coger un coche. Hay gente a la que rompió con su novio o novia y le sentó tan mal que ya el compromiso lo tiene asociado a ese miedo de ruptura o de que te dejen y les cuesta volver a empezar. Todo lo que aprendemos que fija nuestra atención generalmente está fijado por una emoción. O sea que eso que es tan efímero, tan de olvidar, es muy importante en nuestra vida. Y evidentemente es fundamental para aprender, para la inteligencia. La inteligencia al final no es ni más ni menos que la capacidad de asimilar cosas de fuera, información, conocimiento, guardarla dentro de nosotros, combinarla con otras cosas que tenemos ahí y al final que nos sirva para utilizarla para algo. Y eso lo podemos hacer nosotros y eso lo pueden hacer los animales, los ordenadores y cualquier otro, digamos que animal o inteligencia artificial que esté preparada para algo. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Que nosotros estamos un paso por encima de ellos. Digamos que la inteligencia de los animales, los ordenadores y demás es automática. Hacen automáticamente lo que tienen que hacer, como si fuese la parte racional de nuestro cerebro. Pero nosotros tenemos una parte que no es tan racional, que es la que gestiona las emociones, y que nos puede ayudar mucho y que además nos ayuda a dar otro tipo de respuestas. Y eso ha hecho que llegamos al punto que somos los únicos que sabemos que podemos controlar lo que pasa dentro de nuestra cabeza y dirigirlo. Esa propiedad se llama metacognición. De hecho, somos la única especie que se estudia a sí misma. Y eso ya, cuando menos, es curioso. Pues al final, esto, teniendo en cuenta cómo estén nuestras variables, lo consciente o lo inconsciente que seamos nosotros de hasta qué punto mi comportamiento depende de mí y yo lo puedo cambiar o no, lo puedo hacer maleable. A medida de la presentación iremos dando bastantes ideas de cómo se puede cambiar, pues intentaremos utilizar la inteligencia. Y la inteligencia en sí no tiene una finalidad de ser Einstein.
Aquí hay muchísima gente muy inteligente que no tiene por qué ser Einstein. Porque al final, el fin último de la inteligencia es ser feliz en esta vida e intentar que podamos tener una vida cotidiana medianamente satisfactoria, medianamente como tú quieras, que no se te vaya tu vida de las manos, que poder desempeñarte en lo que tú crees que puedes. Entonces, en todo esto juega un papel muy importante todo vuestro mundo emocional. Y lo vamos a ver. Hasta aquí, sin problema. Bueno, sabemos que hay hasta 8 tipos de inteligencia, pero yo me voy a quedar, para hacer dicotomías, para resaltar las diferencias, con 2. Lo que conocemos normalmente como inteligencia intelectual o académica, el famoso coeficiente intelectual, que te mide con test, y la inteligencia emocional, que también ya vamos sabiendo lo que es. Inteligencia académica, habilidad para razonar, para planear, para resolver problemas, para pensar en el abstracto, pues cuando aquí hacéis un examen o de macroeconomía, de contabilidad, estamos evaluando vuestra inteligencia académica. Está basado en los aspectos cognitivos, racionales de vuestro cerebro. Y aquí, trabajando sobre este punto, se han tirado los psicólogos muchísimo tiempo. La psicología del mundo moderno y de muchas escuelas es totalmente conductivista, la que se da aquí. Ignora el mundo de las emociones por lo importante que estamos viendo que es. Se queda en la parte racional de nuestro cerebro. Pero hubo muchos psicólogos, y aparte, con los ejemplos que vamos a ir viendo, vamos a ver que es que las emociones pueden condicionar totalmente nuestra conducta, que estaban bastante disconformes con lo que estaba pasando. Entonces empezaron a buscar otro tipo de inteligencia y resaltó muchísimo este tipo que hoy nos trae aquí, que es la inteligencia emocional. Se define como la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los ajenos, de motivarnos, de manejar bien nuestras emociones y nuestras relaciones. ¿Esto qué es? ¿Hasta qué punto conozco mis emociones y sé gestionarlas? ¿Y hasta qué punto me relaciono bien con otras personas? Lo que os he dicho antes es la capacidad para relacionarme bien conmigo mismo y con otros. Tan simple como eso y tan difícil de llevar a la práctica. ¿Esto es nuevo? No es nuevo. Por lo menos no tan nuevo como creemos, porque llevamos unos 20 años desde que nuestro amigo Goleman la popularizó oyendo hablar de esto. Pero ya fue Darwin, en su trabajo de la evolución de las especies, el primero que ya empezó a hablar de este tipo de inteligencia. Y de hecho consideraba que era fundamental para la adaptación de las especies y por lo tanto para su futura evolución, porque según Darwin, las especies que mejor se adaptaban al medio eran las que sobrevivían, las que genéticamente después perduraban. Y decía que era fundamental esa adaptación, y esa adaptación la atribuía a lo que conocemos como inteligencia emocional. Hubo sociólogos y psicólogos en los años 20, en los años 40, que también ya empezaron a ver que había algo más que lo racional, lo que ellos llamaban inteligencia social o factores no formales, que aquí también en esta facultad se estudian mucho, que eran muy importantes en la toma de decisiones y en cómo yo me gestionaba. Aunque había algunas personas, hasta la década de los 70, ya os digo, hay muchas facultades que todavía siguen utilizando paradigmas conductivistas. ¿Esto qué es? Que para tratarnos psicológicamente, si ahora nosotros quisiéramos ir a algún psicólogo, el psicólogo no va a ver cuál es nuestro mundo emocional, lo que nos mueve por dentro, qué tenemos ahí dentro, sino que lo que hace es estudiar nuestra conducta y los criterios racionales que nos han llevado o no llevado a ello. Se queda la parte racional de nuestro cerebro. Y hubo muchísima gente que esto veía que ahí faltaban cosas y empezaron a cambiar. Ya con Gardner en el 83 y con la ampliación de la definición de inteligencia, esto ya fue cambiando. Salovey y Mayer en el 90 ya nos dieron la primera definición de inteligencia emocional, pero hasta el 95-96 con Goleman no empezaron a sonarnos las cosas, digamos que de una manera más clara. Goleman fue el que popularizó este tipo de inteligencia, pero que veáis que esto se lleva hablando ya pues muchísimos años, no es algo totalmente nuevo.
desarrolla este tipo de inteligencia? Afortunadamente, no nacemos con ella, no nacemos sin ella, sino que este tipo de inteligencia se puede trabajar durante toda la vida. A diferencia del coeficiente intelectual, que aunque también se desarrolla durante toda la vida, los 10-15 primeros años, por la plasticidad que tiene el cerebro, son fundamentales, la inteligencia emocional sí que se puede ir desarrollando durante toda la vida, y de hecho lo hacemos más conscientemente a partir de los 20-30, porque lo hacen, digamos, de una manera bastante más dirigida. Se puede ir trabajando desde antes. Esto es lo que tradicionalmente antes llamábamos madurez, cuando decía que una persona estaba sentada. Lo único que estaba pasando es que estaba evolucionando en todas sus competencias de inteligencia emocional. Afortunadamente, la inteligencia emocional se puede trabajar, nos da igual la época de la vida en la que nosotros queramos empezar a trabajar. Nos da igual si nos damos cuenta a los 15, si la tenemos de nacimiento, o si queremos empezar a trabajarla a los 50. Cuando nosotros decidamos, empezaremos a darle mayor peso. No hay ningún tipo de diferencia de sexo, ni los hombres ni las mujeres son más inteligentes emocionalmente, hay personas más inteligentes emocionalmente y hay personas menos inteligentes desde el punto de vista emocional, pero no hay una diferencia de sexo. Entonces, por ahí, pues podemos ir trabajándolo, y una de las razones por las que deberíamos incorporarlo en seminarios y facultades, incluso en los niveles más básicos de educación. Porque al fin y al cabo es una competencia. Lo de las competencias lo domináis, ¿no? Porque todas vuestras guías de grado están hechas en función de competencias. ¿Lo sabéis lo que nos están queriendo decir cuando nos hablan de competencias? Con competencias os están diciendo que sabéis de lo que estáis hablando. Por ejemplo, si tenéis que aprender a conducir y os estudiáis el libro, pues ya sabéis que cuando hay que girar a la derecha, hacia dónde hay que mirar, dónde está el volante, cuál es el pedal del freno, sabéis, conocimiento teórico. Pero yo todavía no tengo la competencia de conducción. Ya tengo la de saber qué es. Tengo que saber conducir con un coche físico, saber hacer. Me tienen que dar un coche y yo tengo que conducir. Y tengo que tener la actitud de que sé conducir y que sé cómo interiorizar. Tengo que saber qué es el concepto, ponerlo en práctica y mostrar una actitud positiva. Esto me va a llevar a un buen desarrollo. Si sé hacer los tres aspectos, pues sabré conducir bien. Y además, tengo que saber adaptarlo a diferentes contextos. Me da igual si tengo que conducir en Granada, si tengo que salir a la autovía, si me llevan mañana a Málaga o paso a Madrid. Si yo sé conducir y tengo esa competencia, me tiene que valer en cualquier sitio. Pues lo mismo pasa con la inteligencia emocional. ¿Cuándo voy a tener yo competencia de inteligencia emocional? Cuando sepa lo que es. Ya sabemos qué es, cómo me relaciono yo conmigo mismo y con otros. Pero como sabemos la definición, yo no soy inteligente emocionalmente. Tengo que saber ponerla en práctica. O sea, me tendré que gestionar bien yo a mí mismo y mis relaciones. Y tengo que prestar una actitud positiva. Que a mí eso no me parezca, pues por ejemplo, que lo puedo utilizar para manipular a otros. La inteligencia emocional tiene una doble vía. La puedo utilizar con muy buena fe o la puedo utilizar con un kit de manipulación. Porque si aprendo a conocer cómo sienten los demás, puedo aprender cómo manipular. Entonces, yo tendré competencias cuando sepa lo que es el concepto, sepa ponerlo en práctica, para mí, tenga una actitud favorable hacia que eso es lo que debo hacer y sepa ponerlo en práctica en todos los conceptos. Que no sea aquí muy inteligente emocionalmente con mi amigo, o con mi novio, o con mi novia, y que ahora llegue a mi casa y le pegue 3 voces a mi padre porque tengo confianza. Entonces, consiste en que sepa ponerlo en práctica. Al final, las competencias son una aproximación, el cómo lo pongo yo en práctica en cualquier contexto. Bueno, y eso se puede entrenar. ¿Por qué es tan importante esto para las empresas? Pues fijaos, en una encuesta que se hizo recientemente, les preguntaban a las empresas que qué buscaban
en las personas o en sus trabajadores. Y esto fue lo que dijeron. Capacidad para escuchar y comunicarse verbalmente. Estar técnicamente preparado para el trabajo. Adaptabilidad y capacidad de respuesta creativa. Capacidad de autocontrol, confianza, motivación. Trabajar por objetivos. Eficacia grupal e interpersonal. Eficacia dentro de la organización. ¿Cuántos de esos son criterios académicos de los que os han enseñado la facultad? Uno. El primero. Fijaos por todo lo demás que os van a evaluar. ¿Que os han entrenado en algún momento? Pues, es ahí el problema. Solo uno tiene carácter académico, el resto proceden de la inteligencia emocional. Por eso cada día se nos obliga más a trabajar en grupo, a que hagamos seminarios, a que pensemos de otra manera, pero al final son entrenamientos para la vida futura. ¿Hasta qué punto es importante esto de la inteligencia emocional? Pues se puede ver con indicadores de todo tipo. Yo aquí he cogido estos dos porque me parecen altamente significativos. El 90% del liderazgo depende de las habilidades de la inteligencia emocional. El que vosotros reconozcáis a una persona como transmisora, como comunicadora, como que estéis dispuestos a seguirlo, sin que os fuercen por órdenes, depende de la inteligencia emocional que tenga esa persona. Y aparte a las empresas les interesa tener inteligencia emocional, personas inteligentemente emocionales, porque si no, normalmente dan problemas dentro de las empresas y acaban echándolas. Y echar a día de hoy a un empleado cualquiera con no mucha antigüedad le puede estar costando a la empresa el equivalente a un año de sueldo. Si es un alto directivo ya ni os cuento, el despido puede andar en millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora las empresas? Pues lo que vimos con el responsable de Google. Cada vez buscan gente que esté más preparada a nivel de inteligencia emocional o forman a sus equipos en inteligencia emocional. Y de hecho han hecho comparaciones, pues por ejemplo L'Oréal lo hace así. Como L'Oréal está totalmente orientado a la venta, empezó a contratar gente que estaba o tenía alto grado de inteligencia emocional o que lo formaba. Y equipos que eran gente convencional que estaba, que no había sido, digamos que, cogidos bajo ninguno de esos criterios. Y comparar los resultados de uno y de otro podían variar incluso un 85% más aquellos que estaban, digamos que, elegidos por su inteligencia emocional. Coca-Cola lo hace igual y otras muchas grandes empresas. ¿Qué es lo que buscan? ¿O qué es lo que están buscando cada vez más? Pues equilibrio entre aspectos humanos y financieros. ¿O qué es lo que hacen para fomentar esa inteligencia dentro de la empresa? Estimulación permanente, comunicación clara y abierta, aumento de la confianza, todo encaminado a una mejor gestión de los recursos humanos. Porque yo el otro día, hablando con la mujer esta que yo os decía, que tiene el American Secret, te decía, yo tengo 6 centros, tengo un restaurante, tengo una peluquería y no me pesa el negocio. Dice, lo que me está haciendo cerrar los centros son mis empleados. El que a muchos de ellos no puedo controlarlo y no sé cómo hacerlo. O sea, fijaos hasta qué punto y por qué criban buscando al empleado, por qué intentan meter todas estas cosas dentro. A nivel de directivo ya no os cuento, y vosotros estáis en una empresa o en una carrera de dirección de empresas. Espero que muchos de vosotros pues, después gestionéis personas ahí fuera. ¿Criterios para que se os dé bien eso? Pues Boyarsky y Goleman, que fueron los primeros que estudiaron inteligencia emocional, estudiaron qué hacía que los directivos fueran mejores o peores. Boyarsky ya en el 82, que ya llovió, o sea, quedó clarísimamente patente que los mejores directivos son aquellos que tienen alta inteligencia emocional. Veremos que hay 5 competencias que la conforman. Pues que como mínimo tuvieran puntuaciones muy altas en 3 de ellas. Y Goleman hizo más o menos lo mismo, y lo que hizo fue contrastar las habilidades cognitivas, las de análisis de elementos de mercado, ratios financieros, con respecto a las emocionales. Y ganaban con mucha diferencia los criterios emocionales para aquellos que obtenían mejores resultados y eran más queridos por
sus propios subordinados, se trabaja más a gusto con ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que vosotros estáis orientados a eso, que no se nos está formando. Hay un montón de falta de formación en inteligencia emocional y en otras muchas cosas que nos van a pedir cuando salgamos a la calle. Independientemente de lo que nos pidan las empresas, si somos inteligentes emocionalmente, a nivel personal, la vida va a ser también muchísimo, muchísimo más fácil. Bueno. ¿Hasta aquí algún problema? Ninguno. Vamos a ver un poquito cómo se estudia todo esto, porque estamos hablando de razonamiento del cerebro, de cómo se conectan nuestras neuronas. Las emociones, al fin y al cabo, es química dentro de nosotros. Y es de lo que estamos hablando. La base, todo lo que estudia qué es lo que está pasando, son las neurociencias, que son un conjunto de ciencias que explican o que estudian la estructura, la función, la bioquímica, todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, que hace que al final nosotros tengamos una conducta u otra. Fijaos hasta qué punto estamos condicionados por estas neurociencias, que se han hecho estudios a estos niveles, y estamos tan condicionados por nuestros circuitos, por lo que hemos sentido previamente, por nuestras creencias, que se han hecho experimentos en los que a una persona le das una bebida que lleva una especie de, digamos que como un líquido fosforito, que cuando ellos te meten en una máquina, saben por qué zona de nuestro cuerpo está pasando, que se ilumina. Y dependiendo de cómo se distribuya eso por nuestro cuerpo, saben, antes que tú, cuál es la respuesta que vas a dar. Entonces, fijaos cómo la neurociencia o esa estructura en nuestro cerebro, las conexiones neuronales que nosotros hayamos hecho previamente, están condicionando totalmente nuestros comportamientos futuros. Si nosotros nos acostumbramos a levantarnos todos los días cabreados, porque hoy me ha pasado algo y me he cabreado, si yo eso no lo controlo, no corto la emoción y le doy su determinado, digamos que cajón, mañana voy a arrastrar esa emoción, mañana me voy a levantar cabreado otra vez, y pasado me voy a levantar cabreado otra vez. Llegará un día en el que me levante cabreado y no me haya pasado nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que he reforzado ese circuito neuronal y que ya se activa solo. Y pasa a todos los niveles, tanto para levantarme cabreado, como para levantarme feliz, como para levantarme de cualquier otra manera. Nosotros fijamos nuestros comportamientos a nivel subconsciente y eso es lo que tenemos. Y ellos lo saben, lo pueden ver con simples escáneres de nuestra cabeza. Esto es lo que os contaba antes, esto es lo que hablamos de la metacognición. Sabemos hasta qué punto podemos estar condicionados y nos hemos vuelto la única especie que se estudia a sí misma. Porque el cerebro se han dado cuenta de que, bueno, nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta de nada porque fijaos en la cita que es de Hipócrates, tiene un montonazo de años. El cerebro es responsable de la mayor parte de las penas y de las alegrías que nos pasan. Más allá de las circunstancias que nos rodean. Nosotros le damos el drama, le quitamos el drama a lo que nos está pasando tranquilamente. Y ante las mismas circunstancias una persona puede estar perfectamente normal y otra que parezca que se le ha caído el mundo. Entonces, por esas diferencias que sabemos que existen, es por lo que se empezó a estudiar pues, todo lo que son metacognición y cerebro. Y al final pues, se dieron cuenta de que eran las habilidades que unos tenían y otros no, para controlarse a sí mismos y las relaciones con el resto, lo que hemos llamado inteligencia emocional. Nuestra cabecita, el cómo le hablemos y el qué fijamos a través de las emociones es muy importante, puede estar condicionando vuestra vida. Os lo digo por experiencia. Vamos a aprender un poquillo más de lo que tenemos dentro de nuestra cabeza y que nos está condicionando. Nuestro cerebro, tal como este, tiene tres partes. Esta parte, el cerebro animal, es el cerebro rápido, el que actúa. Este es el más antiguo, el que teníamos hace millones de años cuando éramos primitivos. Este es el cerebro que ante un estímulo te genera una reacción.
porque era el que necesitaban nuestros antiguos ancestros. Si venía un león, te echaras a correr. Si te pasaba algo, que reaccionaras rápido. Seguimos teniéndolo. Pero lo hemos ampliado. Aquí está. Es muy pequeñito el cerebro que siente, el sistema límbico. Ahí está lo que generan nuestras emociones, que ya estamos viendo la importancia que pueden tener para fijar conductas, para aprender, para cómo nos sentimos, para condicionar nuestros comportamientos, etc. Es muy pequeño en referencia al resto. Y por ejemplo, cuando hay algo que quiere estimular esa parte del cerebro para que nosotros tengamos una u otra respuesta, porque hay muchísimo estudiado sobre esto, por ejemplo, que los partidos políticos usen un color u otro, está dedicado a estimular una parte de nuestro cerebro, a activar que nos sintamos más o menos empatía y demás. Lo que quieren activar es esa parte del cerebro. Toda la publicidad subliminal, todo eso va dirigido a eso. Y a pesar de lo chiquitito que es, eso se expande y de hecho condiciona el aprendizaje a nivel más importante. Lo que no se os olvide nunca es lo que va a generar algún tipo de emoción, positiva o negativa. Y después está el cerebro que piensa, es la parte de delante, por eso se llama neocórtex, el cerebro nuevo, el que hemos ido desarrollando después. En esa parte están digamos que las formaciones más nuevas del cerebro, la parte más racional, la que hace que nosotros no funcionemos por estímulo. Bueno, tenemos que tener un equilibrio entre los dos. Nuestro cerebro lo tenemos dividido en dos partes. El hemisferio izquierdo es el racional. Y el hemisferio izquierdo maneja la mano derecha. Y es el responsable de todo lo que hacemos a nivel lógico, escribir, la matemática, la ciencia. El derecho maneja la mano izquierda y es el cerebro emocional, el que maneja las emociones, el arte y otro tipo de talentos más blandos. Quien tenga más desarrollado una parte u otra del cerebro tendrá unas capacidades u otras. Lo suyo es tenerlas balanceadas. Pero bueno, ahí sabemos un poquito cómo funciona. Con este conocimiento básico, lo que más me interesa es que veáis cómo lo que está pasando en nuestro cerebro condiciona nuestras emociones y que eso se mueve incluso a nivel de neuropéptidos, de conexiones nerviosas y cómo las reforzamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos, con la importancia que tenemos en lo que sentimos, porque va a condicionar nuestra conducta. Vamos a ver un par de vídeos muy breves. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que puede estar conectada con el amor. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. Ese es en realidad el espejo de la memoria, lo que nos da la sensación de yo, de quién soy. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente no
o se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Las experiencias influyen en lo que sabemos. No hay un análisis completamente objetivo de nada, porque el análisis que hacemos de todas las cosas está relacionado con nuestras experiencias o emociones previas. Todo tiene un peso emocional. Hemos pasado de que las emociones fuesen cosas espirituales, inmateriales, a que fueran cosas, ni siquiera cosas. A que fueran moléculas de verdad con pesos moleculares y péptidos con secuencias y estructuras. En la actualidad la ciencia sabe que el hipotálamo fabrica neuropéptidos y que esos neuropéptidos son potentes sustancias químicas. Hay una parte en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es como una mini fábrica. Es un lugar en el que se reúnen determinadas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones que experimentamos. Esas sustancias químicas se llaman péptidos. Son pequeñas cadenas de aminoácidos. En esencia, el cuerpo es una unidad de carbono que fabrica en total unos 20 aminoácidos distintos para tener la fórmula de su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos y las ensamblamos en determinados neuropéptidos o neurohormonas que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para el enfado y hay sustancias químicas para la tristeza. Y también hay sustancias químicas para sentirse víctima y para la lujuria. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre, sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores estudiando su superficie, abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atrapa en una célula literalmente, como si fuera una llave que se mete en una cerradura, se coloca en la superficie del receptor. Se pega ahí lo muy fino, como si llamara al timbre de una puerta, manda una señal a la célula. ¡A divertirse! El péptido encuentra los receptores, se pega a ellos y ahí se queda. También puede soltarse, volver a pegarse, mientras está ahí transforma la célula. Un receptor que tiene un péptido transforma la célula de muchas maneras, desencadenando un rango de reacciones bioquímicas, algunas de las cuales acaban con cambios en el mismo núcleo de la célula. Sin duda, todas las células están vivas y todas tienen conciencia, sobre todo si definimos conciencia como el punto de vista de un observador. Siempre está la perspectiva de la célula. La célula sabe dónde está, la célula sabe qué proteínas fabrica, la célula sabe si va a dividirse o si está previsto que deje de dividirse. De hecho, la célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. Somos seres humanos física y químicamente emocionales. No es normal. Solo se convierte en una limitación cuando no hacemos más que acceder a las mismas emociones y actitudes todos los días, sin ir a ningún sitio en términos de cambiar o evolucionar en nuestra vida. Bueno, estáis viendo todo lo que se desencadena dentro de nuestro cuerpo ante una emoción, como neuropéptidos, neurotransmisores, y ha dicho dos cosas muy importantes en este vídeo. Circuitos neuronales que nosotros reforcemos serán los que se activarán en el futuro. Sintamos eso o no lo sintamos, lo estará reforzando. Los que no se trabajan mueren. Si yo me acuerdo, si yo no estoy acostumbrado a ser feliz, de alguna manera es que eso va a ser difícil, porque tendré desconectadas todas las neuronas que transmiten eso. Y aparte ha dicho otra cosa también muy interesante. No hay diferencia entre lo que vives y lo que recuerdas. O sea, podemos manipular algo que para nosotros no sea especialmente agradable, que se haya fijado bien emoción, manipulando el recuerdo. Porque para nosotros, tanto lo que es real como lo que son nuestros recuerdos, nos viene a ser lo mismo. Si ese recuerdo lo tratamos,
podemos desactivar pues eso que hayamos fijado, sobre todo si nos está haciendo algún tipo de daño. Bueno, vamos a ver otro vídeo. Este es la química, cómo se activan semejantes procesos químicos ante una emoción. Y vamos a ver un poquito, otro muy breve, de la biología y cómo condicionan nuestras decisiones. Esto es lo que estudian mucho, ya os digo, lo estudian los partidos políticos, las empresas cuando quieren vendernos algo, hasta qué punto los estímulos que nos dan activan unas decisiones u otras. ¿Helado de fresa o de chocolate? ¿Mejor pantalón o falda para la entrevista de trabajo? ¿Dejo a mi marido o intento hablar con él para arreglar nuestros problemas? Tomamos decisiones todos los días, algunas más trascendentes que otras. Podemos acertar o equivocarnos en cada una de ellas, pero nos gusta creer que cada decisión es el producto de un análisis objetivo, frío y racional. Hemos construido un mundo que favorece la ausencia de emociones en la toma de decisiones. Las desdeñamos, son un estorbo, una especie de niebla que nos impide ver los hechos con claridad. Pero la realidad es muy distinta. Las emociones son el resultado de un conjunto de procesos que suceden en nuestro organismo. La felicidad, la vergüenza o la culpa son química en nuestro cerebro, tan solo cambios moleculares. No podemos eliminar las emociones de nuestro cuerpo, forman parte de nuestra propia biología. La forma en que nuestro cerebro percibe estos cambios es lo que llamamos sentimientos o sensaciones. Son esenciales para solucionar problemas que requieren creatividad o que deben tratar con grandes cantidades de información. Nos ayudan a decidir. Las personas con lesiones en una zona específica del lóbulo frontal del cerebro son aparentemente normales. Hablan perfectamente y su cociente intelectual es normal, pero toman las decisiones equivocadas. La zona del cerebro responsable de sentimientos y emociones está estropeada. Pierden su trabajo, rompen sus matrimonios. Simplemente parece que pasan, que las cosas no les afectan. Saben que actúan mal, pero no les importa. Carecen de sentimientos de vergüenza y de culpa. Aprender y recordar también son tareas mucho más simples cuando van acompañadas de una emoción. Cuando existe una lesión en esta zona del cerebro, la persona no puede utilizar los recuerdos asociados a emociones. Puede traicionar a un amigo sin ningún tipo de remordimiento. Decidir sin sentir nada. Quizás el sueño de un verdugo, pero para la mayoría de mortales es una situación indeseable. Emoción y sentimiento van ligados a la semana y nos ayudan cada día a decidir qué queremos hacer con nosotros mismos. Bueno, con esto volvemos un poco a lo mismo, no somos máquinas. Por mucho que queramos no vamos a tomar nunca decisiones limpias, siempre van a estar las emociones, lo que no haya pasado detrás de cualquier decisión, por pequeña, digamos, que sea. Entonces, que vayamos pues ensalzando la importancia que tienen las emociones. Vamos ya a meternos en lo que son fundamentos básicos, competencias de inteligencia emocional. Evidentemente, lo primero que hay que ver es qué son las emociones, aunque con estos vídeos ya lo tenemos bastante más claro. Cuando nosotros sentimos cualquier tipo de emoción, amor, rabia, ira, sorpresa, es una sensación físico-química. Hemos visto que hay química que se produce dentro de nuestro cerebro que conecta a determinados neurotransmisores y eso al final se traduce en un comportamiento fuera de nosotros. Cada vez que sentimos una emoción, nuestro cuerpo, independientemente del que seamos, de quienes seamos, se va a comportar igual. Porque estamos preparados para ello por comportamientos adaptativos. Entonces, eso que puede ser milésimas de segundo que te puede ayudar a grabar
información, aprendizaje, concentración, como de alguna manera no lo gestiones bien y se te queda un poco mal gestionado, no puedes seguir acompañado toda la vida y puedes seguir reproduciendo ese mismo sentimiento cada vez que nos pase algo que nos lo recuerde. Tened en cuenta que para nosotros recuerdo y vivencia real es lo mismo, no lo distinguimos con el paso del tiempo. ¿Hasta qué punto son poderosas? Pues las emociones te predisponen a una serie de acciones y bajo determinadas emociones hay rangos de acciones que totalmente desaparecen. Por ejemplo, si yo estoy triste, pues lo que no me va a apetecer es irme con mis amigos a bailar o que me cuenten chistes. Pues me apetecería estar en mi casa, llorar, etc. Estaré condicionando esa emoción cuáles son mis acciones. Incluso, ya os digo, hay emociones tan poderosas que de alguna manera te quitan de en medio acciones de forma muy clara. Pues si estás en un velatorio, lo normal es que no te apetezca para nada ni reír ni que te cuenten tonterías. Si tienes miedo, no te vas a comportar nunca con tranquilidad, con soltura. Y eso pues, puede ser lo que nos pasa en muchas entrevistas de trabajo. Si no controlas el miedo antes de entrar, no te vas a comportar nunca como tú serías realmente. Y eso te puede estar costando la entrevista de trabajo. El control de las emociones nos puede traer bastante buenas cosas a nuestra vida. Ya os digo, porque la emoción te deja abierto una serie de rangos de acciones y otras directamente que desaparecen. Si estás en un examen y te pones nervioso, es que probablemente se te nuble tu capacidad para resolverlo, aunque lleves 3 semanas estudiando el examen. Esa emoción ha bloqueado tu capacidad y todo lo que habías hecho antes. Entonces, ojito, y este ejemplo concreto le pasa a mucha gente. Hay gente que estudia, alumnos que vienen a mis clases y me dicen, o a tutoría y me dicen, yo es que no puedo, llevo estudiando 4 semanas y hay gente de la que no lo dudo porque sé que lo lleva haciendo y te dice, no puedo porque el día que tengo el examen me bloqueo. Y es cierto, el día del examen reproducen una emoción negativa que hace que bloqueen absolutamente todo lo que han sentido, todo lo que han aprendido y se van de allí y mucha gente coge su cuerpo y se va sin ni siquiera intentar. Y es una mala gestión de una emoción. O sea, que fijaos hasta qué punto son importantes. Emociones básicas, ira, miedo, tristeza, felicidad, amor, sorpresa. Y vamos a ver hasta qué punto las reacciones, las caras, las reacciones son iguales para todos. Si yo siento miedo, mi cuerpo sufre unas reacciones físico-químicas, al igual que la del vuestro. La sangre se va a los músculos, porque si yo siento miedo, el miedo es que algo me está atacando, por ahí algo, tengo alguna amenaza cerca. Entonces, la sangre se redistribuye por el cuerpo rápidamente, especialmente a las piernas, porque si hay una amenaza, lo normal es que tú tengas que salir por la cara. Y a partir de ahí, detectas una alerta general. Ves el subidón ese que te pega en todo el cuerpo. O sea, y eso es algo que me pasa a mí, que os pasa a cualquiera de vosotros. En el caso de la sorpresa, la cara de sorpresa, ¿cuál es la cara típica de sorpresa? Los ojos muy abiertos, medio la boca medio abierta, pero eso no es así. Eso tiene un porqué detrás. Es que si tú estás sorprendido, lo que quieres es captar más información. Entonces, ¿qué haces? Pues levantas las cejas, pero tú levantas las cejas porque lo que estás intentando es agudizar la retina y captar más información de ese algo que te ha sorprendido. Y, de alguna manera, gestionarlo, saber gestionarlo mejor. El disgusto, la cara de disgusto, que es el labio torcido hacia arriba y la nariz media arrugadilla, eso lo hacemos todos también. Eso también tiene un porqué detrás, porque normalmente cuando algo me disgusta es que o estoy comiendo algo que no me gusta o algo que lo huelo y la sensación es como de querer quitártela. Y veis que son emociones, pero que todos reaccionamos igual. Nuestro cuerpo está ya preparado genéticamente con esos circuitos para hacerlo. Bueno, pues eso, ¿hasta qué punto una emoción, algo tan pequeño, neurotransmisores, neuropéptidos, condicionan nuestras acciones, incluso cómo subconscientemente reaccionamos? Es más, si no gestionas las emociones, no las dejas salir, se van a traducir rápidamente en enfermedades más o menos graves. El control de las emociones es muy importante, porque lo que tú no gestiones tú voluntariamente va a salir antes o después. Y eso está probado por la ciencia. La mayor parte de las enfermedades que no se sabe ni dónde vienen, ni qué síntomas tienen, ni demás, suelen ser
emociones mal gestionadas. O sea que, ojito. Las emociones pueden ser positivas o negativas. Me siento bien, feliz, sana, alegre. Me siento mal, desgraciado, enfermo, triste, débil. Son positivas o negativas. No estoy diciendo en ningún momento buenas y malas. Son positivas porque nos apetece, nos gusta sentirlas. Son negativas porque son bastante más difíciles de gestionar, pero tienen una finalidad. De todas formas, de lo que se trata, o sea, cuando sentimos sensaciones negativas, lo que está haciendo la emoción es avisándonos de que algo está pasando, nos está dando la alerta para que reaccionemos. Fijaos si no sentimos el miedo, a nadie le gusta sentir miedo, pero puede que la amenaza te caiga encima. Entonces, de lo que se trata es de saber gestionarla, de tener un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Las negativas, ya os digo, no son malas, simplemente pues son más difíciles de gestionar, pero tienen un componente adaptativo muy importante. Si yo no me enrabio, que es una emoción negativa, a nadie le gusta enrabiarse ni molestarse, pues ¿qué va a pasar? Pues que el que tenga al lado mío se va a aprovechar, porque no hay nada en mi cuerpo que me haya dado la alerta de que yo tengo que trabajar contra eso. O si siento miedo o no siento miedo, pues puede que me caiga una amenaza encima. Antiguamente que te comiera el león, hoy puede ser cualquier otra cosa. Entonces, no hay que tomarla como mal, lo único que no hay que hacer es, que es nuestro problema, lo que no hay que hacer es enquistarla. Una emoción mal gestionada negativa va a salir antes o después, pero cuanto más la tengas retenida, va a salir de peor forma y normalmente suele acabar saliendo por problemas físicos, por cosas que no entendemos y te acaba saliendo que tienes que ir al médico. Evidentemente no son malas, hay que dejarlas fluir, hay que aprender a regularlas, pero dejarlas salir. Lo que no tenemos que hacer es darle más importancia de la que tienen, porque si nos sentimos de una manera negativa, cuanto más negativos nos sintamos, más negativos nos vamos a seguir sintiendo. Hay un componente que se autorrefuerza. Entonces, con eso sí que tenemos que tener cuidado. Hay que sentirlas, no hay que quitarlas nunca, no hay que obviarlas porque van a estar ahí y hay que dejarlas salir. Las positivas, por el contrario, pues lo único que hacen es aumentar nuestros niveles de energía, potenciarnos cuando estamos bien, nos sentimos bien, estamos contentos, felices. De alguna manera pues se potencian pues, toda la memoria, el talento, la capacidad para hacer bien los exámenes, ahora llego y me bloqueo, no me bloqueo, que si me examen, hago mi entrevista con soltura, etc. De alguna manera suben tus niveles de energía y hacen que tu desempeño sea bastante mejor. Hay que intentar que haya un balance, porque no podemos eliminar las emociones negativas de nuestra vida. Ya estamos diciendo que tiene un componente adaptativo, lo que no podemos hacer de nuestra vida un drama. Se trataría de equilibrarlas, pero siempre intentar tener más positivas que negativas, por el efecto de la negatividad. El efecto de la negatividad quiere decir que a lo bueno le hacemos bastante menos caso que a lo malo. A lo mejor te lleva pasando todo el día cosas buenas y ahora tu compañero te hace una trastada y ya te has fastidiado el día. Y ya se te ha olvidado todo lo bueno que te ha pasado. Y somos así, que es el problema. Entonces, por eso hay que intentar tener más emociones positivas que negativas, porque le prestamos más atención a lo malo que nos pasa a lo largo del día, teniendo que ser al revés. Que es, si mi compañero me ha hecho esto, pues mira todo lo bueno que me ha pasado a lo largo de hoy, si al final mi balance era positivo. Se trataría de practicar el positivismo, empezar a darle más importancia a lo bueno que nos ha pasado y a potenciarlo. Estaríamos fijando esos circuitos que hemos dicho antes. Esos circuitos en los que yo me siento bien y que al final se me van a activar de manera automática. Pero eso, si no los tenemos ya activados, pues tenemos que hacer un esfuerzo e intentar reforzarlo, coger lo que a mí me hace sentir bien, darle mayor peso, mayor entidad, practicarlo y hacerlo o hacer que se reconecten esos circuitos dentro de mi vida hasta que se activen de una manera, digamos que innata. Que yo ya cuando me levante pensando positivo, y si mi compañero me ha hecho una trastada, pues pienso que la práctica de esta mañana he sacado un 9 y que mi madre me ha tratado súper bien y que lo bueno que me haya pasado, que seguro que serán muchas cosas. Lo que pasa es que, lo que ya os digo,
tendemos a prestarle bastante menos importancia a lo bueno que nos pasa que a lo malo. Bueno, aquí tenéis, os vamos a ver un par de ejemplos de positivistas natos que han sido grandes triunfadores. Casi todos los grandes emprendedores tenían esta característica. Henry Ford, al que todos conocemos porque pertenecemos a una facultad de empresariales, este hombre hizo muchas cosas en muchos otros aspectos, pero entre otras cosas generó compañías muy grandes, no sin esfuerzo. Ningún comienzo de una gran empresa es fácil. Entonces este hombre estuvo a punto de caer muchas veces y lo que hacía es que cuando iban de alguna manera a pedir el dinero que le debía, este hombre lo que hizo fue trasladar a dinero líquido todo lo que tenía, y cuando venía alguien a pedirlo, pues de una manera u otra se lo enseñaba y le hacía ver que no tenía ningún problema, y al final le acababa contagiando ese positivismo que tenía, la gente acababa confiando en él y al final acabó montando un gran imperio. Si se hubiera venido abajo en todas las veces que pudo y con toda la gente que vino a reclamarle dinero, sí habría tenido un problema. Este hombre es famoso por una frase, ¿recordáis cuál es? Si crees que puedes, estás en lo cierto. Si crees que no puedes, también estás en lo cierto. O sea, la mayor parte de las veces es una cuestión de lo que tú tengas en tu cabeza. Es una cuestión de creencias, que es algo que ya veremos un poquito después. Tu límite te lo estás poniendo tú mismo, la mayor parte de las veces. Y ya veremos cómo. Rockefeller hizo un tanto de lo mismo, otro grandísimo empresario reconocido a nivel mundial que las pasó mal un montón de veces. Cada vez que venía un acreedor, el hombre muy tranquilamente sacaba su cheque y le decía: ¿qué quieres? ¿Acciones de Standard Oil o te doy un cheque? Y lo hacía con tal aplomo, tan confianza y tal positivismo que la gente, la mayor parte, se llevaba a las acciones de Standard Oil en vez de pedir el dinero en metálico. Contagiaba ese positivismo. Y al final, pues, igual. Salió para arriba y salió con muchísima más entidad. De alguna manera ese positivismo se contagia, pero eso lo podéis ver vosotros mismos. ¿Con quién os gusta más estar? ¿Con la gente que está riendo o con el que está siempre quejándose de algo? Tendemos a pegarnos a la gente que te transmite bueno, porque las emociones son altísimamente contagiosas. Si te pegas a un triste, va a ser un triste. Eso es así. Se pega. Si os acercáis a alguien que tiene miedo, veréis como una parte de ese miedo se os contagia, aunque no sepáis el porqué. Son altamente contagiosas. ¿Y por qué a alguna gente le va mejor y peor? Pues le va mejor y peor por esa inteligencia emocional. Le sonríe más la vida, no porque se lo da gratis, sino porque se lo han currado, han sabido ver la vida de otra manera. Incluso personas que tienen coeficientes intelectuales muy altos, si no tienen inteligencia emocional, después se pueden ver con vidas personales totalmente desestructuradas. Nuestro amigo Einstein era un desastre en su vida personal. Muy físico, como todo lo que nosotros quisiéramos, teorías impresionantes, pero un desastre en su vida personal. Y también nos podemos encontrar que personas que tienen, de alguna manera, coeficientes intelectuales más altos están a las órdenes de otros en las empresas. ¿Qué los diferencia de sus jefes? Porque sus jefes son más inteligentes a nivel emocional. Saben mejor gestionar a otros y eso lo hace que tengan mejores puestos dentro de las empresas. Entonces estamos viendo que es importante a nivel personal, a nivel laboral y a otros muchos niveles. Esto fue lo que nos quiso dar a entender nuestro amigo Goleman, que decía que las personas con habilidades emocionales eran más productivas y se sentían más satisfechas. Que aquellos que no tenían esas habilidades emocionales normalmente estaban menos satisfechos y eran menos productivos porque te tiran la vida intentando resolver tus conflictos internos. Las peleas con el vecino, el ahora no puedo, tus conflictos internos, que hace que no centres ni tu atención ni nada. Al final te sientes peor contigo mismo y con todo. Seguimos necesitando personas con altos niveles de coeficientes intelectuales, pero ya se busca otro perfil con esas habilidades. Bueno, vamos a ver ya qué es la inteligencia emocional, aunque ya de alguna manera lo he desglosado a lo largo de toda esta ponencia. Es una habilidad, una competencia, se puede entrenar. Si consideramos que no la tenemos, la podemos entrenar para conocer, interpretar
y enfrentar sentimientos propios y ajenos. ¿Qué es lo que estoy sintiendo yo en este momento y qué es lo que están sintiendo los otros? De modo que la gestión que yo haga de todo eso me lleve a estar más satisfecho con mi vida, ser más eficaz en mi trabajo y en mi vida personal, de tener unos hábitos mentales bastante más limpios, que no hagan que yo me pierda en esos caos emocionales. La inteligencia emocional está compuesta de dos tipos de competencias, por lo tanto, competencias, por lo que hemos visto antes, se pueden entrenar. Es saber el concepto, saber ponerlo en práctica, mostrar una actitud favorable para ponerlo en práctica. A nivel intrapersonal, yo conmigo mismo, y a nivel interpersonal, yo con otros. Yo conmigo mismo hay tres tipos de competencias: el autoconocimiento, autorregulación y motivación. Vamos a ver en qué consisten cada una de ellas. Y a nivel interpersonal, empatía y todas las habilidades sociales. Evidentemente, cada una de esas competencias tiene sus competencias, que iremos viendo ahora a medida que vayamos entrando en cada una de ellas. Para decir que somos inteligentes emocionalmente, tendríamos que trabajar esas 5 competencias. Cada una de nosotros tendrá más desarrolladas una u otra. Lo que se trata de tener un equilibrio más o menos en todo. Y si hay un desequilibrio muy grande entre unas y otras, normalmente lo vamos a notar. Vamos a empezar por las intrapersonales. Yo conmigo mismo. Yo conmigo mismo es una cosa que normalmente obviamos, porque la damos por hecho y es algo que pensamos que es lo que no hay que trabajar. Si yo conmigo mismo me llevo bien, pues vamos a ver hasta qué punto la mayor parte de las veces somos unos desconocidos para nosotros mismos. La autoconciencia o el autoconocimiento consiste en ser capaz de saber qué es lo que estás sintiendo en el mismo momento en el que aparece y a partir de ahí tomar decisiones. Muchas veces os habrá pasado que os pasa algo, sentís algo y ni siquiera sabéis qué es lo que está pasando. Muchas veces porque no lo identificamos y otras muchas veces porque no queremos identificarlo. Porque, por ejemplo, si ahora vosotros trabajáis en una empresa y el puesto que vosotros queráis se lo dan a tu compañero de al lado, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te pasa por tu cuerpo? Pues te pueden pasar muchas cosas. Desde envidia, cabreo o que te alegra. Ahora, ¿cuántos de nosotros reconoceríamos que estamos cabreados o que somos unos envidiosos? Ni siquiera ante nosotros mismos. Y nos damos las vueltas que haga falta dentro de nuestra cabecita para no demostrar que ese es nuestro pensamiento real. Entonces no estaríamos demostrando que nos conocemos. Ya os digo, hay emociones buenas, emociones positivas y emociones negativas. Que las negativas no hay que evitarlas, son cosas que sentimos, lo único que hay que hacer es dejarlas salir, darle la importancia que tiene. Como eso, muchas cosas. Que tu compañero te dice algo y te cabrea, pero tú te niegas a reconocer que estás cabreado. Aparte, te lo dices tantas veces a ti mismo es que ni siquiera lo sabes. Llega un momento en el que tienes tan molestia dentro de ti mismo, pero no quieres estar cabreado, y eso te acaba saliendo en tu comportamiento. Entonces, se trataría de saber qué es lo que estás sintiendo en cada momento y reaccionar apropiadamente. Estáis viendo que somos muy dados a quitarnos esto de medio. Esto no me apetece, lo que estoy sintiendo, lo saco por la puerta de atrás. Y eso no lo estás sacando por la puerta de atrás, eso está ahí. Y en algún momento va a salir, ¿no? Porque no sabemos cómo va a salir, ni cuánto tiempo lo va a tener en la puerta de atrás. Problemilla. Para ser autoconsciente también tienes que tener una adecuada valoración de ti mismo. ¿Hasta qué punto nos conocemos? Vamos a hacer un mini ejercicio. Tenéis 2 minutos para poner vuestras principales fortalezas. Vamos a ver hasta qué punto os conocéis. 10 fortalezas. 10. No os conocéis
copiar. Seguimos montando, la llevamos por 20 casi. ¿Es fácil? ¿Cuántas has dicho? 10, ¿cuántas llevas? ¿Os estáis dando cuenta de una cosilla? ¿Cuánto de bien nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cuántos años llevamos viviendo con nosotros mismos? Unos pocos, ¿no? Y no somos capaces de decir 10 cosas buenas de nosotros. Nos cuesta trabajo. ¿Hasta qué punto pasamos de nosotros mismos? Es así. ¿Alguien ha escrito 10? Aquí tenemos la compañera. ¿Alguien más? Por encima de 5, otra persona. 4, 3, 2. El resto es que pasa de escribirla. En general, si lo hicierais en serio, veríais que no estamos acostumbrados a autoconocernos. No nos hacemos caso. Entonces, eso son... Y en la medida en la que tú no te conozcas, vas a ser más crítico, más exigente y vas a tener un comportamiento más disfuncional con los otros. Esto es lo que nos dice. En la medida en la que nosotros nos conozcamos mejor, más seguros y más satisfechos vamos a estar. Sabemos quiénes somos, sabemos de lo que somos capaces y hasta qué punto. Vamos a confiar más en nosotros. Sabemos exactamente lo que estamos sintiendo en el momento en el que lo estamos sintiendo y sabemos lo que valemos. Por lo tanto, las personas que tienen gran autoconocimiento transmiten más al resto, porque no están cuestionándose a sí mismos. En cuanto le dicen cualquier cosa, se te cae en ellos. Entonces, y lo peor de todo esto es que como es nosotros con nosotros mismos, pasamos automáticamente del tema. ¿Cómo se trabaja esto? Hay técnicas. Normalmente son técnicas de agudeza sensorial. Normalmente se trata de ir parándonos en nuestros sentimientos y potenciándolos y viendo hasta qué punto activan unas cosas u otras. Aquí tiene un ejercicio, pero con el retraso del principio no nos va a dar tiempo a hacerlo. Ir pensando en hasta qué punto nos conocemos. Segunda gran competencia, autorregulación. Ser capaz de gestionar mis emociones. Ya os digo que las emociones son algo físico-químico que pasa dentro de nosotros, no las controlamos a priori. Lo sentimos y eso desata una serie de hormonas y demás dentro de nuestro cuerpo que condicionan una reacción física. Ahora, lo que nosotros elegimos es un cabreo que dura media hora, 1 hora o 6 meses. En la medida en la que vayas ampliando el rango en lo que eso te dure, eso va a pasarte factura física. Eso lo sé yo por mi propio pellejo. Yo hace 2 o 3 años me metí en una empresa con un compi. Y un día descubrí que el capital social había desaparecido. ¿Dónde estaba? Pues evidentemente, si somos 2 y no lo tengo yo,
¿Qué cabreo no me pillé? Que aquello lo paré con el estómago. Y el hombre pues no podía devolverme el dinero porque además era un embargo de Hacienda. ¿Qué pasa? Que hasta que pudo devolvérmelo pasaron 6 meses. 6 meses que pasé cabreado. 6 meses que se trataron o acabó desencadenando una gastritis. Cualquier cosa que tú no gestiones te va a salir físicamente. ¿Cuánto dinero era? No era tanto, pero yo lo cabreé mucho. Estáis viendo que no es cuestión de dinero, es cuestión del cabreo que te pillas, de tu emoción y cómo la gestiones. Entonces, tenemos que sentir esas emociones, es normal. Si a mí me han quitado aquí dinero, yo me cabreo. Ahora, lo que es normal es que me dure 1 hora, me dure 2, me dure un día, porque no me puede durar 6 meses. Y eso aplicado a todo. A quien me he puesto triste porque suspendí un examen y no puedo estar 6 meses triste ni cada vez que hago un examen, que la entrevista no me ha salido bien y estoy cabreado, que las emociones hay que sentirlas pero hay que dejarlas fluir. Entonces, con esto hay que trabajar bastante. No estamos acostumbrados a regular nuestras emociones porque es como, esto tiene que pasar y pasa así. Si me cabreo porque me cabreo, tiene que cabrear, me tengo derecho. Pero el problema no es que tengas o no tengas derecho. Es que no puedes llorar a una persona que se lleva de tu vida toda tu vida, que no puedes estar cabreado porque haya desaparecido un dinero, que no puedes estar triste porque haya suspendido un examen media vida. Tengo que aprender a controlar esta medida. Hay técnicas. Hay técnicas. La más famosa es la técnica ABC para cambiar creencias. Esta técnica nos dice que tus emociones y tus comportamientos, entre lo que te pasa y lo que no te pasa, hay una serie de filtros que tú tienes en medio y que van a ser más o menos racionales. En la medida en la que sean más irracionales, peor te lo vas a tomar. Este modelo se llama ABC y dice que hay una serie de acontecimientos activantes. Pues yo qué sé, puede ser el que yo invirtiera con mi amigo y que mi amigo se llevara el dinero. Y luego hay una serie de creencias que pueden ser, que son esos filtros a través de los cuales yo miro qué es lo que está pasando. Que puede ser racional o irracional. En la medida en la que mi filtro sea racional o irracional va a condicionar mis consecuencias. ¿Qué podía haber dicho yo? ¿Qué podía haber hecho a nivel irracional? Pues decir, esto es horrible, es un ladrón, es un estafador, un imbécil, etc. ¿Y con eso qué hago? Seguir incrementando el cabreo. O puedo meter filtros racionales que intenten apaciguar eso. Es un contratiempo, pues no lo volveré a intentar, no ha sido queriendo, nadie es perfecto, todo depende del filtro de mi cabeza por el que yo lo pase. De mis filtros de creencia y de que sean más o menos irracionales. Los pensamientos por lo que yo lo pase. Eso, agranda un sentimiento o te lo bajo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque en función de eso tendrá unas consecuencias u otras. Te lo puedes tomar tranquilamente y esperar o te lo puedes tomar a la tremenda y pillar una gastritis. En este caso, pues igual. 2 personas en un coche y uno porque se cabrea mucho y el otro que de alguna manera pues piensa que no le gusta lo que ha pasado, pero que de alguna manera eso ya ha pasado y lo único que puede hacer es afrontar las consecuencias. Todo depende de nuestros pensamientos por los que filtramos esa emoción. Una manera de ir controlándola es, esto lo utilizan mucho los psicólogos, son las hojas de autorregistro. Ir controlando nuestro día a día, qué es lo que nos está pasando, qué situación, qué pensamiento ha activado dentro de ti para ver si son racionales o irracionales, qué emoción te gestionó y cómo acabó al final aquello. De esa manera, al verlo escrito, normalmente nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y que en muchos casos es bastante irracional, nos demos o no nos demos cuenta y podemos empezar a controlar. ¿Vale? Motivación. Tercera competencia. En este caso, la motivación lo único que hace es pues, esa energía para seguir adelante cuando las cosas son difíciles. De la motivación aquí sí se nos ha hablado más y sí hay bastantes más técnicas. Muchas veces
No nos atrevemos a hacer cosas porque pensamos que son difíciles, no nos motivan, pero la mayor parte de las veces son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas simplemente. Esto es lo que decía nuestro amigo Henry. Si crees que puedes, puedes, estás en lo cierto, si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Esto normalmente, detrás de esto hay un sistema de creencias erróneo en el que voy a entrar después. Si tú piensas que no puedes, no te vas a motivar. Por lo menos si tu entorno te lo hace así. Y veremos que una creencia limitante te la instala cualquiera súper rápidamente. Entonces, ya tendríamos las tres partes de las creencias, perdón, de las competencias de la inteligencia emocional intrapersonales. Autoconciencia, lo bien que me conozco, autorregulación y motivación. Esas son las que yo tengo para gestionarme conmigo mismo. Lo bien que me conozco, lo bien que me autorregulo y lo bien que me motivo. Hay técnicas para desarrollar también la motivación. En este caso, muchas están relacionadas con el cambio de creencia. En esta, la técnica BCDE es la misma que la anterior, pero lleva incluido el cambio de creencia. Técnicas para afrontar el miedo, el fracaso, la de afirmación y visualización, etc. Bueno, hasta aquí tendríamos las competencias intrapersonales. Vamos a ver las competencias interpersonales. Evidentemente, si nosotros no nos gestionamos bien a nosotros mismos, si estamos perdidos en nuestro caos, no nos conocemos, no nos regulamos bien, eso se va a reflejar en cómo te relacionas con los demás. Totalmente. Entonces, están relacionadas, aunque se expliquen por separado a nivel pedagógico. Empatía. ¿Qué es la empatía? Pues ahí tenéis el dibujo muy gráfico. Es la capacidad para captar los estados emocionales de los demás. Es ser capaz de meterte en los zapatos de los demás y entender qué está pasando por su cabeza. Y si no lo entiendes, por lo menos intentar. Entonces, eso no es fácil. Normalmente vivimos nuestro propio mundo. Nuestros egos suelen ser bastante potentes. Entonces, la empatía se puede, igual que cualquier otra de estas competencias, estáis viendo que de todas hay muchas técnicas, lo que pasa es que no tenemos tiempo suficiente, se puede. Podemos aprender a dar respuestas empáticas. Si tu compañero te dice, yo es que esta noche no he dormido bien, ¿qué me contestaríais? Mi madre está enferma, ¿qué me contestaríais? Ponemos que yo soy vuestra amiga. Fijaos, esto es lo que suele pasar. Estoy cansado, ¿qué le dices a tu amigo? Pues yo también. ¿Cuántas veces habéis hecho eso? Yo no he estudiado, pues yo tampoco. ¿Le estáis haciendo algún caso a lo que os está diciendo? ¿Os lo habéis llevado a vuestro campo? Lo que tú hagas, tu problema, yo te cuento lo mío. Si lo quieres escuchar, lo escuchas, porque yo a ti te estoy escuchando regular. Entonces, la empatía es saber qué es lo que está pasando con el otro e interesarte. Si tú le dices, estoy cansado yo también, mi madre no se encuentra bien, por la mía hace 2 días te quejaba de otra cosa. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Así de veces. Y nos creemos que somos muy empáticos. No estamos ni escuchando ni metiéndonos en los zapatos del otro. ¿Verdadera respuesta? Pues si no he dormido bien, ¿qué podría ayudarte? ¿Qué te ha pasado? ¿Te puedo echar una mano? ¿Por qué crees que ha sido? De verdad que lo estás escuchando, pero lo que hacemos normalmente es traérnoslo al campo del yo. Entonces, parece fácil y hay mucha gente que os encantará ir por ahí que diga que es muy empática, pero eso se demuestra haciendo. Podemos aprender a dar respuestas empáticas, sacarlas del yo y vamos a centrarnos en lo que de verdad te están diciendo. Hay que aprender a utilizar el tiempo libre mental. ¿Cuántas veces no viene tu amigo a contar tu problema y tú estás en tu examen que tienes que hacer, en el trabajo que tienes con no sé quién, en la hora que da para el café y dices, oye, Dios mío, ¿qué me está diciendo? No había hecho en ningún caso. Entonces hay que aprender a estar centrado en lo que uno está haciendo. Escucha activa, que es hacerlo, incluso hay test para reforzar la empatía, para ayudarnos a que de verdad le hagamos caso a otro cuando nos está contando nuestras cosas. Porque estáis viendo que lo que hacemos normalmente es traérnoslo a nuestro campo. No lo hacemos con mala fe, lo hacemos todo. Simplemente que nos sale así. Pero eso no quiere decir que no somos muy empáticos. Y las habilidades sociales es una gran caja.
En esta no voy a entrar tanto porque a muchas de ellas sí se dan en este tipo de facultades, se dan bastantes cursos. Mejorar la comunicación, mejorar la influencia, manejo de conflictos, el liderazgo. Tampoco nos entrenan mucho, pero todo esto pertenece a la inteligencia emocional, a cómo nos gestionamos con otros. Si tú no estás bien contigo mismo, ¿cómo vas a llevarte a otros de calle, que es al fin y al cabo lo que es ser un líder? ¿Cómo te vas a comunicar bien si no eres empático? ¿Cómo vas a generar ningún cambio si no sabes ni quién eres, ni dónde estás, ni qué quieres, ni eres capaz de regularte? Entonces, estamos viendo que están totalmente entrelazadas. Y entrenar, si no hemos entrenado a los personales, es complicado. Entonces tendríamos que entrenarlas todas. Y para todas hay técnicas. La mayor parte de las veces no somos emocionales o inteligentes emocionalmente, una cuestión de creencias. Nada es imposible, normalmente tus creencias son las que te fijan la pauta de lo posible. Sistema de creencias es muy importante, pues estás condicionando hasta donde tú piensas que puedes o no puedes llegar y condicionando que tú seas más inteligente o menos inteligente emocionalmente. Porque de alguna manera, si tus creencias no son las correctas, tú estás bloqueando tu inteligencia emocional. A ver, duda o pregunta o... ¿Sabéis lo que son las creencias? Las creencias son muy importantes en la vida. Sobre todo lo que son creencias limitantes si no las conocemos. Puede que tengamos posibilidades o apuntemos maneras para ser inteligentes emocionalmente y las tengamos bloqueadas por este tipo de cosas. Fijaos, entre lo que nosotros hacemos y no hacemos nos condicionan un montón de cosas. Nuestra actitud, el que yo esté más predispuesto a hacer o no hacer una cosa. Actitud con P, que yo esté formada para hacer eso o no hacerlo. Y mis creencias. ¿Alguien me dice un ejemplo de creencia? No. Mis creencias son personales. Si tú has interiorizado lo que te ha dicho la religión y es tu creencia, vale. Están normalmente, o normalmente las podemos, bueno, son generalizaciones que nosotros sacamos de la realidad fruto de nuestra experiencia, que bajo alguna emoción nosotros hemos fijado dentro de nosotros y hemos decidido que son nuestra realidad. Esto es un ejemplo típico para que veáis lo que es una creencia, hasta qué punto nos condiciona y qué fácil se puede grabar dentro de nuestra mente. La típica niña con 3 años que está en un parvulario haciendo ruido, lo que hacen todos los niños. Los niños no están preparados para estar en una silla 6 horas, ni siquiera vosotros. La gente quiere moverse, quiere hablar y quiere hacer cosas. Pues imaginaos un niño con 3 años. Y no para de moverse y demás, y ahora viene su profesor y le dice, como sigas así, no vas a ser nadie nunca en esta vida. Si hay una emoción, si esa niña le presta atención y lo fija como una emoción, va a interiorizar dentro de ella la creencia de que no es capaz de hacer nada en esta vida. Y esa es su creencia. Para ella una creencia es tu verdad. Da igual que sea una verdad universal. Es lo que decíamos antes, entre la verdad que estamos viendo y mi recuerdo no hay diferencias para mí. Yo las tomo las dos igual. Si tú interiorizas esa creencia, así, se interiorizan así de fácil. Que ahora estáis haciendo un caso práctico y os digo, pues mira, es que lo tuyo no son los casos prácticos. O ahora que estás intentando aprender inglés y te dice tu madre, ya, ¿cuántas clases de inglés llevas? Que lo tuyo no son los idiomas. Te caes mañana de la bici y te dice, es que esto no es lo tuyo. Como tú eso lo fijas con una emoción y lo interiorices como tu verdad, eso va a condicionar todo lo que tú hagas en tu vida. Si tú consideras que no vas a conseguir nada en tu vida, te vas a encargar de que sea así. Y no lo vas a hacer a nivel consciente. Ese es el problema. Que te vas a sabotear tú solito. Porque lo que se ve en la punta del iceberg es lo que vemos. Y las creencias están aquí debajo, a nivel subconsciente. Pueden ser creencias de todo tipo. Yo no soy capaz de conseguir nada, no soy bueno con los idiomas, es que a mí con las parejas no me va bien, yo es que con los tipos de no puedo, yo es que no voy a ser capaz de sacarme el grado. Esto es lo que decía Henry Ford. Si crees que puedes, estás en lo cierto. Si crees que no puedes, también estás en lo cierto.
Y en muchos casos son esas creencias las que hacen que ni nos conozcamos ni fluya nuestra inteligencia emocional. Entonces, con nuestros sistemas de creencias tenemos que tener muchísimo cuidado. Nos pueden estar limitando, pero tela. ¿Cuál es el problema? Que están a nivel subconsciente. Fijaos qué cosas tan graciosas hace nuestro subconsciente. Almacena nuestra verdad. Para mí mi creencia es mi verdad. A lo mejor soy buenísimo en idiomas, pero como ya no lo voy a volver a intentar nunca más, porque me han dicho que yo para esto no valgo, pues me voy a quedar sin saberlo. Te vas a autosabotear. Y cuando esto te lo repites cada X, se almacena un hábito, un circuito, que se retroalimenta y que se va a activar automáticamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sistemas de creencias, con lo que tenemos activado. Una de las mejores creencias de este mundo, que es un cajón desastre, es yo soy así. Pues ya nos hemos cargado todas las habilidades de cambio, de flexibilidad y demás que te están imponiendo la inteligencia emocional, que deberíamos de hacer. Y nos lo decimos, nos lo repetimos, nos lo creemos, y si para nosotros es nuestra creencia, es nuestra verdad. Además, la ponemos en marcha automáticamente. Te dicen, intenta esto de otra manera. No, yo es que esto lo hago así. No, yo es que... Y hay creencias de todo tipo, ligadas a la salud, al dinero, al trabajo, al amor, a todo. Entonces hay que investigar un poquillo por nuestra cabeza, porque muchas veces no es que no seamos inteligentes emocionalmente, es que nos estamos bloqueando vía creencias a nosotros mismos. Este tema es súper interesante, lo que pasa es que no da tiempo a entrar en eso. Investigar qué es lo que puede estar haciendo que no evolucionáis, que probablemente sea una creencia. No es ninguna verdad absoluta. ¿Quién ha dicho que no podéis hacerlo? Y si lo ha dicho alguien, ¿qué credibilidad tiene ese alguien? O lo puede instalar un profesor, tu padre, tu amigo, tu primo, tu hermano o tú mismo. Cuando con que te lo repitas las suficientes veces ya va bien. Entonces, muy importante, las creencias que pueden estar condicionando tu inteligencia emocional y otras muchas cosas. ¿Se pueden cambiar? Sí se pueden cambiar, pero ya no voy a entrar en eso por cuestiones de tiempo. Hay muchos métodos, tanto a nivel consciente como a nivel subconsciente, para cambiar creencias limitantes si vemos que de alguna manera no nos dejan fluir bien en la vida. Pero bueno, esto sería cuestión de otro curso. Simplemente quiero que penséis un poquito hasta qué punto podemos tener creencias limitantes de yo soy así, yo es que no voy a conseguir nada en la vida, yo es que no soy bueno, a mí nadie me quiere, es que nadie me valora. ¿Cuántas veces nos decimos eso? Y nos lo decimos nosotros mismos, lo hemos instalado nosotros mismos y estamos bloqueando el resto de las capacidades de la inteligencia emocional. Si identificáis creencias de esas que os están limitando, intentad cambiarlas. Hay muchísimos métodos, hay muchísima información por internet, incluso hay cursos. Se pueden cambiar a nivel consciente y a nivel subconsciente. Es fácil. Porque nosotros no somos máquinas, afortunada o desafortunadamente. Nosotros cuando nos pasa una cosa, pues de alguna manera no hacemos un informe como los ordenadores, esto a favor, esto en contra, esto es el resultado. Sino que nosotros, pues, como personas que somos, hacemos algo bastante más elegante. De alguna manera metemos ese pozo emocional, eso que nos ha pasado, que se ha fijado normalmente con una emoción, y eso nos ayuda a que demos una respuesta a otra. Si yo he fijado que no soy capaz de hacer nada, eso será lo que hago. Si he fijado que soy el mejor, pues eso será lo que hago. Fijaos lo que hay detrás de los comportamientos emprendedores. Un sistema de creencias potenciador totalmente. Yo puedo hacer cualquier cosa. Yo no tengo dinero, soy capaz de conseguirlo. Yo no tengo esto, soy capaz de avanzar. Sistema de creencias. Y aparte se comportan de una manera bastante más flexible, más desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Bueno, vamos a ver muy rápidamente algunas de las implicaciones más al mundo empresarial que puede tener la inteligencia emocional, pero ya os digo muy rápido porque ya me voy pasando un poquito de tiempo. Son muy importantes para la empresa, tanto a nivel individual como a nivel grupal, por eso cada vez más se trabaja en grupo. Hay que aprender a gestionarlo nosotros mismos y a demostrarlo eso con otras personas. ¿Qué buscan?
Pues buscan gente que sea capaz de escuchar, de adaptarse, de controlarse, de tener eficacia grupal, liderazgo. Todo eso es inteligencia emocional. ¿Cuándo decimos que hay personas con altos coeficientes de inteligencia emocional? Bueno, aquellos que saben qué es lo que está pasando por su cabecita, esas emociones, las identifican claramente, establecen vínculos, las relaciones, esa gente que sabe relacionarse súper bien con otros, se conocen, ya habrían escrito los 10 puntos fuertes y puntos débiles volando. Son reflexivas, aprenden, son seguras de sí mismas porque se conocen y saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, etc. Lo que hemos estado viendo en esas competencias. ¿Qué podríamos hacer nosotros para ser más emocionalmente? Para aprender a trabajar en grupo. Yo, sabéis, quien me conoce sabe que yo trabajo siempre en grupo. Y mucha gente me protesta. Y me niego porque es que cuando salgamos a la calle no vamos a trabajar nunca individualmente. Todo está conectado. Liberar la creatividad, intuición práctica, hacer ejercicio porque eso saca mucha energía negativa, dar las gracias, aprender a ser imperfecto. Nadie está aquí para ser perfecto. Decir lo que se piensa, etc. Ser más flexibles, liberarnos de nuestras creencias limitantes. Porque al final, ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. La inteligencia emocional se demuestra con uno mismo, pero en relación con otros. Y esto tiene mucha importancia porque tenemos, cuando salgamos al trabajo, si nosotros no somos jefes, que espero que sí, vamos a tener jefes. Y está demostrado que 4 de cada 10 jefes son tóxicos, nos hacen mal. Hay muchos tipos de jefes, pues, por ejemplo el acosador, esa persona que siempre está detrás tuya para que hagas lo que tengas que hacer y además te humilla si no lo haces bien, el microdetallista, los que quieren que todo lo hacen como tú quieras, los adictos al trabajo, los que te están llamando los domingos para ver si has hecho lo que tienes que hacer, el todo números, que es esa persona que quiere unos resultados y los quiere sí, sí o sí, y los favoritistas, los que de alguna manera pues tienen preferidos dentro de las empresas e intentan favorecer. Bueno, pues independientemente del perfil que tenga, esta gente no tiene especialmente inteligencia emocional y eso hace que empeore mucho el clima dentro de las empresas. Y empeora tanto el clima que normalmente puede pasar factura a nivel de salud, porque hace que las personas que trabajan con ellos se vayan sintiendo cada día más peor y al final pues se producen altas tasas de absentismo cuando tenemos este tipo de jefes. De jefes, de compañeros, de profesores, de lo que sea. Entonces, es importante detectarlo y aprender a defendernos de ellos con nuestra propia inteligencia. ¿Qué es lo que no nos interesa? Pues jefes que sean rígidos, con relaciones pobres, sin autocontrol, sin responsabilidad, sin habilidades sociales, etc. Bueno, pero es lo que nos encontramos en los trabajos. Y es lo que puede que nos encontremos con nosotros mismos, es lo que yo os preguntaba antes. ¿Hasta qué punto le habéis dado la enhorabuena últimamente a alguien que haya hecho algo bueno por vosotros? ¿Hasta qué punto le habéis dado la enhorabuena a vuestro compañero que trabajaba con vosotros en grupo y os sacó la práctica? ¿Hasta qué punto habéis felicitado a vuestra madre porque ha hecho algo que os interesaba? ¿A vuestro primo, a vuestro novio, a vuestra novia? ¿Lo habéis hecho? No estamos ni chispas acostumbrados. Hay una regla de oro en esto de la inteligencia emocional. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Si a ti te gusta que te diga lo bien que lo haces, aprende a hacerlo. Trabajan mucho, trabajan las intrapersonales y las interpersonales. Porque hace mucho valor para demostrar que uno no está haciendo las cosas bien y para cambiarlas. Hace falta. Pero bueno, ya os digo que todo esto se puede entrenar, así que ánimo y a hacerlo. Y mi última reflexión es que la mayor parte de las veces nos olvidamos de que la felicidad está dentro de cada uno. Queremos hacerla dependa de las circunstancias externas y somos nosotros con nuestros circuitos y nuestras creencias las que nos hacen más felices o menos felices. Así que siempre es positivo.